A diferencia de lo que venía ocurriendo desde 1901, la obra del autor galardonado este año con el Premio Nobel de Literatura no se encuentra en los estantes de una librería, no, se encuentra en las bateas de las disquerías. The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition. El jueves pasado, la Academia Sueca resolvió distinguir a Bob Dylan con la máxima condecoración a la que puede acceder un escritor. Y como escuchaban, la institución justificó su decisión aduciendo que Dylan creó nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bums of dime in your prime. Didn't you? El anuncio precipitó una intensa polémica sobre si escribir canciones es efectivamente hacer literatura, a la que se sumó también la lista de nombres de otros compositores que en todo caso pudieron haber recibido el Nobel antes que Dylan. Esa discusión ya se esbozó aquí en Perspectiva, ya la tuvimos en algunos programas desde el jueves, pero hoy queremos ir a fondo en ella. Vamos a acercarnos además a la obra literaria del condecorado y por ese motivo hemos armado una mesa especial, una mesa monográfica en la que nos acompañan Eduardo Alvariza, lo conocen, periodista, editor de Cultura en Búsqueda, integrante de nuestra mesa del tiempo libre. Buen día, Eduardo. Buen día, ¿cómo les va? Eduardo Rivero, músico, periodista, autor del blog Urquiza Esquina Abbey Road en nuestro sitio en internet. Exactamente. Buen día, Eduardo. Hola. Así que bueno, tenemos dos Eduardos. Marcelo Pereira, periodista, editor de Cultura en el matutino La Diaria. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, buenos días. Y Hugo Achugar, poeta, escritor, ensayista, investigador, exdirector nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura. Buen día, Hugo. Buen día, Emiliano. Bueno, ¿quién da el puntapié inicial? ¿Quién? Hacemos alfabético. Alfabético. ¿Escribir canciones es efectivamente hacer literatura? Bueno, Alvariza. yo lo primero que quiero anotar es que debe haber sido de las poquísimas semanas en las cuales entablé, no discusiones, pero conversaciones sobre estética con la gente que me rodeaba. Y no voy a decir que me rodean palurdos, porque estoy en redacciones de diarios o en radios, pero con enorme placer me vi envuelto, en vez de en discusiones políticas, en discusiones históricas, en discusiones de otra índole, económicas, etcétera, en una discusión sobre un premio literario, una discusión sobre estética, una discusión sobre si una letra es una letra, si una letra es narrativa, si una letra es poética y si un premio está bien dado o no está bien dado. Así que es el caso valió de el premio Nobel, valió por ese motivo. No, pero en general cuando hablaba con la gente me decían lo mismo. Es muy pocas veces se discute, y además no es tampoco una discusión de cómo le dieron el premio, es una barbaridad, o son todos aportes, es decir, tal vez una cosa, tal vez la otra. Lo que quiero decir con respecto al premio específicamente, yo estoy muy contento. Para mí nada que tenga que ver con Dylan es algo que no sea motivo de estar contento. Dylan es seguramente la persona más importante que hay en la música actual, o uno de los referentes más importantes vivos de la música actual. No obstante ello, me da la sensación de que lo que le dieron como premio es la mitad, o menos de la mitad de lo que hace Dylan. Porque una poesía estampada, tal cual se le dieron a Dylan, en un papel o un impreso, porque le dieron un premio por las letras poéticas, por un removedor sentido de la poesía a Dylan, no es una canción. Falta la voz de Dylan, falta la guitarra de Dylan, falta la métrica, falta darle música, falta darle cuerpo a eso. Y a mí me da la sensación de que en eso nos quedamos un poquito cortos. Es un premio como si dijéramos vamos a darle un premio literario a los guiones de las películas de Woody Allen, porque son geniales, porque tienen... Y uno puede decir, sí, pero es un guión, no es una película. Con esto no estoy diciendo que no sea poesía, estoy diciendo que fueron poemas no concebidos de repente como los de Leonard Cohen, los poemas que él no musicalizó, sino los poemas que ideó directamente para libros, fueron concebidos para ser
canciones. Y dentro de las canciones, yo recuerdo incluso lo que menos me importa es la poética de Dylan, o lo que dice exactamente Dylan en las canciones. Y no lo estoy diciendo por el idioma inglés, lo digo en el idioma español. En general yo recuerdo 1 o 2 versos de Jaime Ross, 1 o 2 versos de Fernando Cabrera, y me parece maravillosa la canción. Yo no recuerdo entera una canción tal cual está significando en español de Jaime Ross, por ejemplo. No recuerdo eso. Ya lo complicó. Eduardo Bariza hizo un enfoque que ya abrió otras discusiones. Hugo. Yo comparto algunas cosas que dijo Eduardo, pero no todas. Primero, me parece estupendo que le hayan dado el premio Nobel a Bob Dylan por su poesía, aunque hayan dejado la otra mitad, como dice Eduardo, afuera. Entre otras cosas, porque me parece que a 100 años de haberse creado el movimiento Dada en 1916, que rompió con disciplinas, que rompió con lo que era arte y no era arte, y instaló la performance como una forma de arte legítima, que la Academia Sueca haya reconocido algo que se viene practicando desde hace siglos, porque alcanza con recordar los trovadores. Es decir, alcanza a recordar, para no irnos tan lejos, a Bartolomé Hidalgo. Es decir, muchas veces he sostenido, e incluso desde el Observatorio Universitario de Políticas Culturales, cuando hicimos las encuestas sobre consumo, preguntábamos si se leía o no se leía, se escuchaba o no se escuchaba poesía, y el fundamento muchas veces era que la poesía, desde hace muchas décadas, independientemente de los siglos que mencioné antes, está en las letras de las canciones. Citarrosa es, antes que nada, un poeta. Bartolomé Hidalgo fue un poeta. Es decir, Lope de Vega fue un poeta cantado, además de representado. Entonces, esta especie de vestales del templo de la pureza que reclaman esto sí, esto no, esto puede ser premiado como literatura o esto no, me parece que tienen paradigmas estéticos, como decía Eduardo, o disciplinarios de hace 150, 200, 300 años. Lo que dijo Hugo me hace acordar a algo que leí escrito por Eduardo Espina en El Observador. Él escribió: se ha premiado, debemos entenderlo así, a una literatura para oír, no para leer. Por lo tanto, tal parece, ahora la literatura puede prescindir de los libros y los lectores de las librerías. El final definitivo de la lectura ha comenzado. Dios mío. Pero Espina es un gran poeta y un fino crítico. Parece olvidar que la poesía comenzó hace más de 2000 años, cuando el libro no existía. Estaban los Aedas y los Rapsodas. Marcelo, vamos contigo. Sí, el tema es que cuando uno le da un reconocimiento literario a un dramaturgo, que por supuesto termina escribiendo en un papel palabras, pero el producto es mucho más que la lectura de ese texto, ¿no? Hay otra cantidad de cosas que ocurren en una obra de teatro. Bueno, sí, en ese sentido puede quedar afuera del casillero palabra escrita, pero se ha discutido muchísimo en el mundo qué es la literatura, pero yo qué sé, podemos partir de la base de que es una escritura con intención artística, digamos, por decir algo muy simple. Y en este caso me parece evidente que esto es escritura artística, lo que Dylan está haciendo de muchas maneras distintas desde hace décadas, y que hay otra gente que tiene méritos literarios por sus canciones. Sí, también es cierto que por lo menos en una gran parte del mundo muchas de esas personas nunca habrían empezado a cantar si Dylan no hubiera legitimado que el espacio de una canción
en determinada parte de la cultura podía contener mucho más arte que el que estaba acostumbrada la gente antes. Pero sí, está perfecto que le hayan dado este premio. Hay gente que dice que en realidad tenían que haberle dado un Nobel especial en la categoría por ser Bob Dylan. Pero bueno, la vida es injusta. Dylan creó nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. ¿Quién puede profundizar en esto que dice la Academia Sueca? Mirá, Recién lo esbozaba Marcelo, claro. ¿no? Pero No, me encantó lo que dijo Eduardo, tiene razón, me parece, de que se está premiando una parte de Dylan, que Dylan es otras cosas. Sí. Dylan es una voz revolucionaria también como cantante. La demostración por primera vez en la historia de que se había terminado la era de las voces educadas, y que un tipo que tiene una voz que parece un pato resfriado puede ser a la vez un gran cantante como lo es, capaz de emocionar como emociona Dylan. Sí. Pero yo pienso que todos los que alguna vez nos colgamos una guitarra o intentamos hacer canciones con más o menos suerte, estamos felices porque se premia a alguien que ha hecho eso y que cambió la letrística del mundo. Sin Dylan... ¿Por qué la cambió? Y la cambió, porque te doy un ejemplo. El chico conoce a la chica, se toman de la mano, las letras venían por ese lado en general, y es increíble pensar que en el disco Blonde on Blonde del 66, Dylan empieza una canción que se llama I Want You, que además ya el propio título que refiere al deseo, no era I Love You, era I Want You, que es mucho más heavy, mucho más pesado, y la letra de I Want You, que es maravillosa, de Blonde on Blonde del 66, empieza diciendo: The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophone says I should refuse you. El sepulturero culpable suspira, el organillero solitario llora, los saxofones plateados dicen que yo debería rechazarte. Eso era venido de Marte en esa época, para una canción de rock, digamos, de pop o de rock. Y ese cambio es el que ha generado que, por ejemplo, en el Uruguay hayamos tenido un Eduardo Darnoyans haciendo canciones como Final o como Pago, etcétera, etcétera. Entonces, como agente de cambio, como revolución, se lo merece sobradamente, ¿verdad? Shots rang out in a barroom night. There's a pat of Valentine from the upper hall. Sees a bartender lying in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. ¿Retomamos con esta canción o con lo que venía diciendo recién Eduardo Rivero? Sí, ¿Hugo? Cuando se habla de la poesía de Dylan, uno de los grandes impactos no es solamente lo que decía Eduardo, sino que es también es como una prolongación de lo que es la estética y la poética surrealista. Es decir, en ese sentido, y esto fue señalado cuando le dieron el premio Asturias, y también, porque además, un poco preparando o releyendo alguna cosa para esta conversación, Bob Dylan es el único que ganó un Oscar, un Grammy, un premio, Un Pulitzer. por su obra, el Pulitzer dado por la Universidad de Columbia, ¿no? Nada menos. Un príncipe de Asturias y un Nobel. Le podemos dar el Hidalgo. Le podemos dar el Hidalgo honorario. Bueno, sí, pero no nació acá, entonces vos sabés que los uruguayos discutimos la territorialidad y todas esas cosas. Pero me parece que es eso, que es la revolución poética. Pero más allá, a mí lo que me importa, es decir, los premios Nobel siempre son muy discutidos en todas las categorías, ¿no? Y casi todos, ojo, con todos los premios, los Oscar sí, también. Los Oscar también, eso es cierto.
Pero en este caso, los Asturias no, te diré, por ejemplo. En este caso, la historia de a quienes no se le dio el premio debería haberse le dado. Borges es el primero que siempre sale, ¿no? en este tipo de conversaciones. No es lo relevante, me parece a mí, en el caso de Dylan. Lo relevante para mí es precisamente que hayan quebrado el paradigma de lo que es y lo que no es literatura. Es como quebrar el paradigma de lo que es artes visuales o no es artes visuales. Y yo eso creo me parece que que es la está bien eso, pero el año pasado creo que fue La cuando le dieron, periodista. también lo quebraron, porque si vos te fijás, Sí, sí. eran voces anónimas que ella recopilaba, obviamente con trabajo de edición, pero no era aparentemente ninguna voz de ella, ¿no? Recopilación de montañas, de muchísimas voces puestas de un sentido coral, editadas en un sentido coral, haciendo una narrativa, digamos, popular, una narrativa épica. Pero yo lo que quiero ir, de repente no se me entendió bien, es que me da la sensación de que hay libros más concebidos, si leemos por ejemplo una canción de los Beatles a secas y la traducimos al español, primero perdemos con la traducción, porque la poesía es lo más difícil o casi imposible de traducir, porque se pierde la fonética, se pierde lo que es la musicalidad, se va todo el diablo. Ahora, si dejas la canción seca, hasta es pueril muchas veces. Estoy hablando de los Beatles. Dylan es mucho más complejo de repente la letra. Pero lo que quiero decir es que me da la sensación de que hay poemas, como en el caso de Leonard Cohen, cuando vos lees Energía de los esclavos, Flores para Hitler, Memorias de un mujeriego, que están diseñados para ser leídos, de repente después los podés musicalizar también, pero están diseñados para ser leídos y tienen otra estatura. Es un problema de gustos también, es un problema de gustos, es un problema de que yo, si le dicen si estuviera en la academia, dijera, bueno, yo le daría el premio a Leonard Cohen, si me permite, porque está más viejito y Dylan tiene montañas de premios. No es que no lo reconozca a Dylan, me parece que es un genio, pero yo se lo daría a Cohen. Yo también, pero pero estoy diciendo, si estuviera en la academia. Ahora, y me da un poco de lástima también, para poner un poquito de polémica, que algunos tipos se hayan quedado sin nada. Sé que Dylan es un monstruo y realmente lo creo, pero me da un poco de pena. Sin nada? Y Philip Roth, hay gente que se sigue remando a la orilla con el premio Nobel y se sigue quedando sin nada, que tiene una obra increíble. Joyce Carol Oates tiene otra obra increíble y se siguen quedando a la orilla. Pues sé que esa gente de repente pueden decir, bueno, sí, está bien, Dylan es un genio, pero esto, en fin, o sea, es literatura pura y dura y ellos buscan ese premio, es el único que hay, y se lo llevó Dylan. Se lo llevó Dylan y a mí me cae bien, ¿eh? A mí me cae bien. Yo lo único que pongo es un elemento más para discutir. No, pero además, el tema es que los Nobel no son como los Oscars, ¿no? No se dan a la producción de ese año. Es una trayectoria, o sea, no hay... O sea, las posibilidades son casi infinitas cada año. Sí, salvo, yo qué sé, capaz que si Bolaño vivía 10 años más, terminaba ganando un Oscar, ¿no? Ahora, después de que le diera el Nobel. No, digo, ahora como estamos cruzando categorías, pero... Pero bueno, se murió. Tuvo la primera desgracia de morirse relativamente joven, la segunda no llegar a ganar un Nobel. Ahora, yo creo que Leonard Cohen, que ya era un poeta de 30 años más o menos cuando se decidió cantar, con libros publicados, no se habría decidido jamás a cantar si no hubiera visto que había un espacio. Claro. Entonces, y que estaba Dylan, por orden de precedencia, yo creo que el primero era Dylan. Ahora, el tipo tiene, volviendo a las formas, ¿no? Recién escuchábamos esta canción Hurricane. Esa la elegiste tú, la querías poner tú. Sí, porque una de las muchas cosas que él hace con las canciones, en algunos casos es periodismo. Esto es una historia muy bien contada, además, lineal, porque también tiene canciones que son historias, pero contadas en un estilo mucho más experimental, ¿no? Con saltos en el tiempo para adelante y para atrás y cosas por el estilo. Pero esto es un caso real de un tipo que estaba preso, acusado de cometer un doble o triple asesinato, boxeador negro. Hizo la canción logró que se revisara su caso porque sostiene con una elocuencia brutal y una acumulación de pruebas. Tuvo varios juicios él también de las personas que menciona, porque logró que se revisara el juicio y es una narración periodística excelente. Es nuevo periodismo, un periodismo muy implicado, ¿no? Pero
él tiene cosas que son como esta otra que mencionaba recién Eduardo, que es imaginería ya desbordada, sucesiones, canciones kilométricas llenas de imágenes que te van moviendo la cabeza, y tiene otras cosas muy concisas, también muy bien hechas. Y sí se pierden cosas, yo qué sé, se pierde todo lo que está citando formas musicales o constreñido porque tiene que adaptarse a determinada forma musical muy estándar. Y de repente eso, escribiéndolo en un papel, todos los Baby y las demás cosas, por ejemplo, volarían. Pero no, él abrió no un terreno de expresiones poéticas, y yo creo que en realidad la academia se quedó corta, porque no es solamente que él renovó con nuevas expresiones poéticas la tradición de la canción estadounidense. Él hizo cosas, él abrió algo mucho más allá de la canción estadounidense. Quizá no fue el primero, porque por ejemplo 20 años antes estaba haciendo canciones Boris Vian, que no, o otros franceses de los grandes, que en realidad no estaban haciendo canciones de que el pibe conoce a la piba y se siente triste porque ella no le hizo caso, ¿no? Claro. Pero en el torrente de la música que viene de Estados Unidos, que en realidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña coparon la corriente central de la música, los franceses perdieron la ciudad ómnibus hace rato, bueno, él ahí abrió un espacio que en realidad va más allá de lo que ya han ido los franceses también, ¿no? Eduardo, te trajiste una cantidad de apuntes. No, no son apuntes, son más bien fragmentos de letras que me habían llamado la atención, y para evitar además el lugar común de hablar solamente de Blowing in the Wind, que es maravillosa, pero hay otras cosas. Podemos nombrar un montón, como por ejemplo cuando llega el barco, When the Ship Comes In, del Times They Are Changing del 63, que también es una especie de pintura marítima al estilo de la de Rubén Darío y Sinfonía en Gris Mayor. Es algo maravilloso. Pero quería responder un instante porque me parece fundamental, y yo como Beatlemaníaco debo responderlo. ¿Cuáles Beatles? Los Beatles de From Me to You, sí, lees la letra y es pueril. Los Beatles de Eleanor Rigby, de In My Life, etcétera, etcétera, son otros Beatles. ¿Por qué son otros Beatles? Porque pasó Dylan por el medio. ¿Y por qué Dylan se electrificó y en el año 65 en el Festival de Newport fue abucheado y demás? Porque se electrificó por los Beatles. Entonces hubo una interacción entre los dos grandes agentes de cambio del rock en la historia, una interacción muy, muy importante. Si lees la letra leída así, haciendo abstracción de la música de Eleanor Rigby, por ejemplo, no deja de tener la imaginería que tiene Dylan, también transportada a un Paul McCartney o a un John Lennon. Creo que esa precisión hay que hacer. No, por supuesto, pero yo estoy diciendo precisamente cómo levanta algo cuando de ser escrito y poder ser pueril, como es una obra maestra. Claro, precisamente porque toma forma de canción. Claro. Porque tiene ritmo, porque tiene sincopado. Y digo otra cosa. Ustedes, y no solo con Dylan, ¿saben exactamente lo que dicen las canciones cuando las escuchan? Sí, ¿de los autores? ¿De todo? ¿Ustedes saben todo lo que dicen las canciones en inglés, en francés? Probablemente me pierda algunos sentidos. No, pero a mí me pasa, yo insisto con lo primero, incluso en español, yo no reparo casi en eso, reparo en la musicalidad, en la dulzura de algunas frases, y me quedo con que el propio Dylan decía, hay canciones que a mí no me interesa ni explicarlas porque no las sé explicar, son para el oyente. Esto que escribí aquí, lo escribí porque soy un creador, pero no va en mí explicarlo. Me parece que esa vuelta también es muy interesante. Y no solo en el inglés o en un idioma que no conozcamos, porque el inglés uno más o menos puede conocerlo. En el español, yo a veces, hay algunos poetas o algunos tipos donde vos podés reparar mucho más en la forma en que escriben del principio al final, pero otros casos que no. Yo de verdad, Cometa de la Farola, yo no sabía traducir, no podría decir exactamente de qué habla en este momento. Habla de defensor, habla de un tren fantasma, habla de un barrio, habla de un momento de una instancia emotiva, pero ¿de qué habla exactamente? Y así muchas otras canciones. Entonces esa magia de la música es la que me parece que es maravillosa y que le da otro cuerpo que no tiene nada que ver a la letra impresa, solo, muerta. No digo que Dylan no sea un genio escribiendo esas cosas. Digo que Dylan es un genio con todo eso. Con la voz gangosa, con la voz del pato mojado, o con la voz del perro que dejó la pata en el alambrado, como le define otro músico, aullando. Que es una voz que cambió muchísimo, porque Dylan, desde los primeros tiempos, desde el principio de los 60 hasta ahora, tiene una voz
que va cambiando y a veces decís, ¿ese es Dylan? Sí, son varias las voces Ese de es Dylan. Dylan. Claro. Y todo Dylan es bueno en la voz. Sí. Y una voz que no es específicamente lo que se llama hermosura. Como tampoco es una voz hermosa ni la de Jaime Ron, ni la de Fernando Cabrera, Sí. ni la de Mateo. Y se da el Pero lujo son de voces grabar. que a partir de la vuelta que dan las voces, claro. decís, son hermosas. Un disco Pero de cover de yo- Frank yo- Sinatra se da el yo lujo de quiero grabar de volver a- viejo. Yo quiero volver a una cosa que acaba de decir Eduardo, y me parece que ahí es donde está la tranca. La letra escrita. Yo digo, ¿dónde ponemos a Molina? Digo, al payador. ¿Qué hacemos con los payadores? Muchos de ellos no sé si saben escribir o si supieron escribir. Y eso, sin embargo, es literatura uruguaya. Yo no digo que no. No, digo para el soporte escrito. Eduardo Espina, el otro Eduardo, decía, y ahí tenés la voz de Dylan, que me salió. La voz de Pato Mojado Pato. de Hugo Achugarra. Está bien. Este énfasis en lo escrito y lo no escrito, y esto es lo literario y lo no literario. No, es la creación con palabras, sí, el soporte. Bueno, y quizás dentro de 50 o 60 años, el libro, yo no creo, pero algunos lo prevén, va a ser obsoleto en su tecnología de medio milenio. Y sea el ebook o otras formas, o un chip que te van a enchufar en un... Sí, pero eso bypass, es otra cosa. Eso es otra cosa, Hugo. No, pero me refiero al tema del soporte de la letra escrita. es otra cosa. Otro enfoque, el que aporta desde la audiencia, Palmira, dice, aguante la poesía. La Academia Sueca reconoce a la poesía como un género literario importante, tanto como la novela, la dramaturgia, etcétera. Ya lo había reconocido. La Academia cada tanto premia poetas, algunos ignotos como Derek Walcott, un poeta antillano que premiaron. Y está bueno porque conoces algunas Ignoto. voces. Es Bueno, uno de los grandes. perdón, yo no lo conocía, disculpad. Ya volvemos a la mesa Dylan de hoy.